por él, Señor, para que tu palabra, Señor, Padre Santo, él como instrumento en tus manos, Señor, bendito Dios, imparte esta palabra para que nuestras vidas sean cambiadas y sean, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esta casa, por este lugar. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, buenas noches para todos. Bienvenidos siempre a la casa del Señor. Es una bendición poder compartir estos tiempos de culto juntos. Es una bendición y un privilegio saber que el Señor un día, años atrás, a algunos de nosotros se nos pasó en el camino, nos hablaron de Él, nos hablaron de su palabra y hoy estamos aquí. ¿Cuántos estarán queriendo, anhelando algo para llenar su vida? Y nosotros, por su gracia, por su bendición, hemos recibido en Cristo Jesús la dádiva perfecta que Dios tenía para darnos. A Él lo adoramos. Amén. Muy bien, vamos a leer bajo el título hoy, con el título de hoy, acerca de la escritura misma, la importancia de las sagradas escrituras. Vamos a leer segunda de Timoteo, inicialmente, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. La escritura, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice así la palabra del Señor. Yo creo que la mayoría lo tenemos fácil de encontrar. Segundo libro de Timoteo, un poquito al final, está después de primera de Timoteo, o normalmente está ahí. Dice así la escritura, 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden sentarse. He hecho un pequeño pare de las predicaciones que estoy teniendo acerca de los pactos. Tal vez algunos ya lo extrañó, que no estoy aquí para hablar hoy de los pactos. Nos faltan todavía 2. Y he pensado que hacemos un pequeño pare, vuelvo y repito, y reiniciamos quizás sobre fin de mes o a principios de noviembre, para dedicar el resto de cultos que nos quedan de este mes todavía para lo que se conoce a nivel del mundo cristiano, a nivel mundial, el mes de la Reforma, el mes donde la Biblia, la palabra del Señor, fue nuevamente traída al pueblo, fue nuevamente enseñada al pueblo, fue nuevamente rescatada de la oscuridad donde había sido puesta y fue nuevamente traído al pueblo. Y una vez el pueblo la comenzó a leer y el pueblo comenzó a tener la Biblia en sus manos, pues el evangelio comenzó a ser propagado mucho más. Así que como creyentes, como hijos de Dios, como hijas de Dios, hermanas, este mes, vuelvo y repito, es un mes que, digámoslo de esa manera, debe ser usted más intenso en cuanto a escudriñar, en cuanto a leer, en cuanto a estudiar la palabra del Señor. Vuelvo y repito, por el mes llamado un mes de la Reforma, que tiene que ver con la Biblia como tal. Y recordando también que el 31 de octubre, que celebra el mundo el Halloween, nosotros ese día no repartimos dulces. ¿Cuántos están aquí? No repartimos dulces. Ese día repartimos más Biblia, más textos bíblicos. Y valga el caso, dulce es la palabra del Señor, ¿no? Entonces, si alguien quiere más dulce, ahí la va a tener mucho más. Así que con ese énfasis, vuelvo y repito, este mes que seguirá estos restos de días, vamos a dar mucho énfasis a la palabra del Señor.
Como tal, es bueno enfatizarlo y recordarlo que aunque las reformas, hubo varias reformas, pero una más grande todavía entre ellas, de las cuales se estará hablando poco a poco, nosotros no seguimos de una manera explícita a ninguno de estos reformadores. O sea, nosotros no nos denominamos con uno de los nombres de estos grandes reformadores que Dios usó en su momento. Como creyentes, nosotros nos identificamos como cristianos, como hijos e hijas de Dios. Hechos de los Apóstoles nos dice que a los cristianos en Antioquía se les llamó así, cristianos por primera vez. Entonces, nuestro énfasis no recae vuelvo y repito, en algunos hombres que fueron inspirados para dar la apertura a la palabra, a que fuera abierta nuevamente al pueblo, pero sí enfatizamos, vuelvo y repito, que sea la escritura la que nos guíe, que sea la palabra. Y siempre pedimos sus oraciones, amados hermanos, no solo por el momento en que estamos aquí para predicar, a los que por la gracia del Señor nos da el leer un texto bíblico, el exponer un pasaje bíblico, sino créanme, necesitamos sus oraciones para preparar los sermones. Necesitamos sus oraciones para que el Señor nos dé sabiduría, gracia, para mirar qué texto y poderlo enseñar de acuerdo al contexto, para no enseñar un pretexto. O dicho de otra manera, para no ir a enseñar una falsa herejía, una falsa enseñanza, algo que en vez de traer bendición, lo que traiga es error al pueblo. Hermanos, créanme, necesitamos en ese sentido, acuérdense de nosotros, los que por su gracia el Señor nos ha dado este llamamiento a través de su palabra misma para compartirla, para traerla a la casa del Señor. Es una bendición poder hacerlo y es un gozo, créanme, poder exponer, poder enseñar, poder compartir lo que el Señor nos ha dado, pero es una lucha permanente porque se nos atraviesan en la mitad del camino muchas cosas para impedir que podamos desarrollar estos tiempos con la palabra. Permítame decirlo, y no quiero ser quejumbroso en esto, estoy exponiendo mi corazón en ese sentido. Hermanos, para preparar un sermón de 45, 50 minutos, aunque a veces se nos van unos minutos más y ustedes gracias por la paciencia, pero para preparar un sermón de siquiera una hora, se necesita mínimo estar sentado solamente preparándolo 8 horas. 8 horas solo para prepararlo. Ya se tienen que haber hecho muchas lecturas, muchas cosas mucho antes y ya para centrarse uno a decir, voy a dar el sermón y armarlo por lo menos 8 horas centrado. Y esas 8 horas se pueden distribuir en diferentes momentos, pero en la medida, amados hermanos, en que viene la exigencia que el Señor por su gracia ha puesto, entonces ahí es donde requerimos, Señor, danos tu gracia y sabiduría para exponer tu palabra. Vuelvo y repito, para compartir un tiempo de 45, 50 minutos, el predicador que va a usar no sus razones, sino la razón de Dios, su palabra, se requiere tiempo, se requiere esfuerzo en ese sentido. Y les invitamos, vuelvo y repito, a estar en oración por nosotros. Permítanme leerles esta breve introducción, no es mía. Está en uno de los libros que el Señor nos ha permitido compartir o tener hace algunos años. Hablando de la teología y de la palabra del Señor, les voy a leer tal como está. Independientemente de cualquier teoría en torno a la inspiración o de cómo los libros de la Biblia consiguieron su forma actual, o de cuánto puede haber variado el texto en su transmisión en las manos de los editores y copistas, aparte de la pregunta de cuánto tiene que interpretarse literalmente y en cuánto sentido figurado, o de qué es histórico y qué puede ser poético. Si asumimos que la Biblia es exactamente lo que aparenta ser y estudiamos sus 66 libros para conocer su contenido, encontraremos una unidad de pensamiento que indica que una mente inspiró la escritura y la compilación de toda la colección de libros. Encontraremos que lleva el sello de su autor y que es en un sentido único y distintivo, que es su palabra entre nosotros. Este es un énfasis con los cuales queremos comenzar este tiempo donde hablamos de la importancia
de las Sagradas Escrituras. La Biblia no es una colección de libros que los hombres armaron para ver cómo se comunicaban con Dios. No, la Escritura fue iniciativa de Dios. A Dios le plujo, a Dios, esa fue su intención, comunicarse con nosotros. Y amados hermanos, tenerla en nuestro idioma, aunque algunos hablan mejor inglés, otros hablarán mejor hebreo, otros hablarán mejor griego, no sé, pero en nuestro idioma poder tener la Escritura es un privilegio, es una bendición que usted pueda decir, voy a leer lo que Dios inspiró. ¿De dónde sacamos esta parte? Cuando dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y de esto lo estaremos llevando poco a poco, dando una explicación de esta parte. Quiero que noten conmigo, por favor, en el versículo 14, que fue con el que iniciamos la lectura, algo con lo cual yo fui retado de parte del Señor al leerlo y al decirle, Señor, ¿qué es esto que estás comenzando a hablar a mi propio alma? Pablo le está diciendo a Timoteo, después de que Timoteo recibió la enseñanza de su abuela y de su mamá, le dice a Timoteo, pero persiste tú, note ese tú tan enfático, porque los versículos anteriores habla precisamente de todo lo que es contrario a un creyente. Habla de todo lo que es contrario a un creyente. Habla de los malos hombres, de los engañadores, de los que van de mal en peor. Hace una lista terrible. Dice, por ejemplo, que son hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es una lista horrible, terrible. Y entonces Pablo le dice, mira todo lo que hay en el mundo, todos los que están sin Dios. Pero en el versículo 14, que es el que le dije que leyéramos, dice claramente, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Aquí dos cosas son muy notorias en este versículo. Primero, Pablo le está diciendo, todo creyente debe aprender la Escritura. Eso es lo que le dice. Pero tú persiste en lo que has aprendido. O sea, una primera marca de un creyente es un creyente que estudia la palabra. El que dice que es creyente es un creyente que se preocupa por tener toda la intención de ser discipulado y recibir la instrucción del Señor. Pero dice también, no solamente que persiste en aprender, sino y te persuadiste, que es donde me quiero quedar un poquito. Porque hay creyentes, no aquí, ¿cuántos están en Cristo? Por allá en otra parte, no aquí, que por muchos años han estado aprendiendo, pero no se han persuadido. Han estado recibiendo información, pero no formación. Han estado y quieren conocer las cosas de la Biblia, pero no se quieren comprometer con la Biblia. Quieren recibir beneficios de la palabra de Dios, pero están ajenos a hacer con Dios un acuerdo, decir, Señor, ese persuadir es un indicativo de alguien que, escúchenme, no solamente atiende a un texto bíblico, no solamente se aprende un texto bíblico de memoria, sino que esa persuasión es que ese texto bíblico lo cambia. Ese texto bíblico lo ha persuadido de tal manera que lo transforma, que lo cambia, que no es el mismo, que no es la misma. O dicho de otra manera, no es alguien que está muchos años solamente
aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y tiene mucha información, vuelvo y repito, pero su compromiso con el Señor es poco, por no decir nulo. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú. Es decir, aquí se trata de tener toda la intención de aprender y de ser persuadido por la misma palabra que el Señor inspiró. Y amados hermanos, yo creo que todos en algún momento, habiendo hecho una lectura, habiendo escuchado un sermón desde un púlpito o a través de alguna de las redes sociales, algún predicador que a usted le guste y de pronto usted dice, eso es para mí. Eso parece que lo están diciendo directamente para mí, como que me están hablando directamente. Y yo no he hablado con el predicador, yo no he hablado con el pastor, yo no he hablado, pero me está hablando directamente. Eso es para mí. Bueno, esa es una buena indicación de que estás siendo persuadido. Y no resista el ser persuadido. Porque si nos pasamos solamente aprendiendo, vuelvo y repito lo que Pablo le dice a Timoteo, nos pasamos solamente aprendiendo y no somos persuadidos a la transformación, algún día, y eso lo dice también la Escritura, solamente aprender para llenar nuestra cabeza y no traerla a nuestro corazón para la transformación, algún día todo eso que hemos recibido, en vez de hacernos bien, nos va a hacer mal. Porque nos vamos a creer mejores que otros. Porque nos vamos a creer con mayor capacidad, solamente mental, simplemente de enseñar. Pero no hay ¿qué? Transformación. De allí la importancia de la Sagrada Escritura en estos dos énfasis, aprender y ser persuadido. Y él le dice, sabiendo de quién has aprendido. Por lo menos en ese de quién has aprendido, hay tres modelos que Timoteo empezó a ver. Timoteo empezó a ver por lo menos tres ejemplos de gente que estaba aprendiendo y siendo cambiada, recibiendo la enseñanza y siendo transformada. La abuela, la mamá y Pablo mismo. O sea, tenía tres ejemplos allí de gente que estaba creyentes, que estaban inspirando al mismo Timoteo para que siguiera hacia adelante. La Escritura, la Sagrada Escritura, el libro de Dios, escúcheme esto, es el único libro de todos los que hay en el planeta Tierra, de todos los que hay en el planeta Tierra. Es el mismo que le puede hacer tanto un bien a un niño como a un anciano. Aquí lo dice. Y que desde la niñez, o sea, lo que está diciendo es, desde que tú eras muy pequeño, ya la Escritura te estaba haciendo bien. Y la abuela se supone que ya era mayorcita, ¿no? Entonces, tanto el niño como el mayor, ambos al venir ante el Señor, ante su palabra, para ser enseñados y para ser persuadidos por el Espíritu Santo, ser cambiados por el Espíritu Santo, es una buena forma de decir que podemos comunicar a otros, enseñar a otros lo que el Señor nos da. ¿Cuántos están en Cristo? Necesitamos otra vez creyentes firmes, serios, en persistir, en no desistir, en caminar fervientemente y decirle, Señor, yo quiero que toda la Escritura, la que tú inspiraste, venga a mi vida, venga, porque yo necesito ser transformado por ella. Permítame a poner este otro punto como central, muy central en nuestro mensaje de hoy. La Escritura toda, las sagradas Escrituras completas, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura tiene un solo centro, un solo objetivo, es uno solo, y es toda la Escritura fue inspirada para que el hombre conozca a Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es Jesucristo. ¿Por qué lo enfatizamos? Porque pudiera haber algunos, no aquí, pudiera haber algunos
que lo que dicen es de pronto, no sé, en la mañana, ay, voy a leer la Biblia, a ver si de pronto, ay, me levanto el ánimo. Ay, yo voy a ver dónde leo porque me siento como triste. No, la Biblia no fue escrita para darte a ti simplemente ánimo. La escritura fue escrita para que tú conozcas a Jesús. Tenemos la Sagrada Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis para conocer a Jesús. O sea, permítame decirlo de esta manera. Cuando usted vaya a un texto, no sé, un profeta menor, de esos que quizás poco leemos, Ageo, Abdías, Malaquías, alguien dirá, ¿y eso qué es? Sofonías, ¿y eso con qué se come? Dirá otro. Esos libros por allá, esos profetas menores. Cuando usted vaya, no sé, a los mismos salmos que tanto nos gustan, al Génesis que hemos mencionado, a Isaías, que usted pueda decir, yo quiero leer porque quiero que Dios me hable y yo quiero ver a Jesús para ser como Él. La escritura no está dada simplemente para una conveniencia X del hombre, para un provecho psicológico al hombre, simplemente para un provecho mental al hombre, que pudiera tener algo de esto. Pero lo principal, el personaje principal, la tarea principal de quien se acerca a la escritura es para ver a Jesús, para conocer de Él. Y al conocerle, amarle. Y al amarle, servirle. ¿Cuántos dicen amén? Si le conozco, pues le voy a amar, y si le voy a amar, le voy a servir. Hay un texto y ustedes se los voy a leer solamente, ustedes lo conocen muy bien, yo creo que la mayoría lo conocen muy bien, donde se podría resumir gran parte de todos los escritos de la Biblia en un texto en Juan 20:30, hablando de Jesús. Dice así la escritura, Juan 20:30. La palabra del Señor se lee, Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, las señales, se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si alguien mañana, pasado mañana le dice, ay, pero esa Biblia, ¿eso para qué se escribió ese libro? Ese libro es muy confuso, tiene muchas cosas que yo no entiendo. Léale Juan 20:30 y 31. ¿Para qué se escribió la Biblia? ¿Para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo en su nombre, ¿qué? Tengamos vida eterna. Fin de la emisión. Ahí está. Se centra, el centro absoluto, Antiguo y Nuevo Testamento, es la persona de Jesús, la obra de Jesús. De allí que, por ejemplo, en Génesis lo vemos a él como el creador, por mencionar uno. Lo vemos en cada libro de la Biblia, hay una faceta de la vida de Jesús. Entonces, al leer la palabra del Señor, que por hoy repito, algunos hombres la pelearon, dieron sus vidas, hermanos. Cuando hablaba al principio de los reformadores, muchos de ellos literalmente, escúchenme, literal esto que voy a decir, les costó morir en la hoguera por entregar su vida al Señor y decir que la Biblia es la palabra de Dios. En la hoguera fueron sometidos a maltrato, a destierro, a ser encerrados en posilgas de cárceles por defender la palabra. Creo que a nosotros nos ha costado muy poco defender la palabra. Creo que nos ha costado yo diría muy poquito defender la palabra del Señor. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para creer en Jesús, para conocer a Jesús. Esa es la importancia de las sagradas escrituras que deben estar marcándonos a nosotros permanentemente. Deben ser un faro permanente en nosotros. Yo quiero indicarles además
permítame mirar lo que le envía a nuestro hermano Rosaliano, poderlo detallar para que él nos ponga algo aquí en la pantalla. Ok. En el Salmo 119, vayamos un ratico, ahorita volvemos a Timoteo. No he terminado con Timoteo. Quiero que vayamos un ratico al Salmo 119. Como ustedes saben, el Salmo 119 tiene 176 versículos, no más. Así que si alguien dice quiere aprender algún versículo de memoria, ahí tiene 176. De los 176 versículos, todos hablan de la palabra de Dios. Cada versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 176, cada versículo habla de la palabra de Dios. Y en ese Salmo 119 a la Biblia, a la misma palabra, se le llama de diferentes maneras. Aquí podríamos ponerlo. En el Salmo 119, ahí están los títulos que a la Biblia se le da en el Salmo 119. Si usted los quiere tener y los quiere escribir, si a usted le gusta escribir, yo le voy a decir en qué versículos están ahí en el Salmo 19 cada uno de estos. Cada uno de estos. Por ejemplo, se le llama en el versículo 1 la ley de Dios. En el versículo 1 la ley de Dios. En el versículo 2 se le llama los testimonios de Dios. En el versículo 3 los caminos de Dios. En el versículo 4 los preceptos de Dios. En el versículo 5 los estatutos de Dios. En el versículo 6 los mandamientos de Dios. En el versículo 7 los justos juicios de Dios. En el versículo 9 se le llama la palabra de Dios. Y en el versículo 11 se le llama los dichos de Dios. Es diferentes formas en que la escritura, la sagrada escritura es llamada en el Salmo 119. Y cada uno tiene una explicación muy interesante. Cada una de esas cosas, ¿por qué se le llama camino? ¿Por qué se le llama precepto, estatuto, mandamiento, etcétera, etcétera? Cada uno de esos que están allí distribuidos en el Salmo 119. Permitamos no solamente recibir la enseñanza en el oído, sino ser persuadidos en el corazón, cambiados por el Espíritu Santo, transformados. Miren, hermanos, el autor de la Sagrada Escritura, que es Dios mismo, cuando dice que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice en Pedro, y como hemos leído en el libro de Timoteo, él mismo puede enfatizar la forma en cómo Dios le habló y lo transformó y lo cambió cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia, la sagrada escritura ante la cual tenemos toda la honra y el respeto por causa de que el Señor fue el que la dio, es el único libro que cuando usted lo abre y lo va a leer, es el único libro en que el autor está presente. Yo no sé usted cuál otro de los grandes libros de la literatura mundial ha leído, no sé. Hablemos de literatura latina. No sé si usted ha leído libros de García Márquez, Juan Rulfo, Pedro Páramo, Eduardo Galeano, por mencionar algunos autores muy interesantes, por cierto. José Eustacio Rivera, por mencionar uno más. Bueno, podríamos quedarnos aquí mencionando, pero la mayoría de estos autores, de los que algunos que he mencionado, ya han muerto. El único, vuelvo y repito, que cuando usted lo lee, está presente. Dicho de otra manera, el que lo inspiró dice, vas a atender a lo que yo inspiré, yo estoy a tu lado. Yo quiero iluminarte, quiero abrirte los ojos. Es la escritura, amados hermanos, la que nos abre nuestros ojos, la que nos permite a nosotros verlo a Él, glorificar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, cuando en la escritura dice, y ese texto sí que es conocido, lámpara es a mis pies
Tu palabra y qué, lumbrera a mi camino. Este versículo es uno de los versículos que tiene una indicación muy interesante acerca de la luz. Hay una luz, escúcheme esto, y yo creo que a todos nos ha pasado. Hay una luz que es fastidiosa. Hay una luz que hace mal al ojo, hace mal a la vista. No sé si a usted le ha pasado que tiene una linterna y por equivocación la linterna se le viene hacia su vista y usted que se rechaza esa luz. ¿Le ha pasado o no? ¿Sí? O usted no le ha pasado que tiene, o alguien le alumbra. Yo no sé a cuántos un policía los ha alumbrado así. Bueno, a mí me han parado varias veces en la carretera. No hace como un mes allí por Jamaica. Cogí una curva que no era cuando los policías estaban ahí con la linterna. Y yo me sentí así, entonces ya él me quitó la luz. Hay una luz que hace daño. La escritura dice que Satanás es ¿qué? Ángel. Era ángel de luz. Pero la luz de él es una luz que enceguece. Es una luz que hace mal a la vista. Es una luz que daña, que no deja ver. Mientras que la lumbrera de la palabra, la luz de la palabra no da directo al ojo. ¿A dónde da? Al camino. Porque es donde yo necesito transitar. Una vez la escritura nos dice, lámpara es ¿a dónde? A mis pies, no a mis ojos, a mis pies. ¿Por qué? Porque necesito transitar, saber a dónde camino, saber por dónde voy. Hermanos, es volver a la palabra, a la Sagrada Escritura. Es renovar nuestra mente y nuestro corazón, todos nuestros pensamientos acerca de lo que la Escritura es. El ejemplo lo hemos dado muchas veces, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Aquí se ven dos cosas más y una cosa es una cosa es lámpara. Una lámpara es algo que te va a dar una iluminación, no sé, de 2 metros, quizás 3 metros. Sí, una lámpara te ilumina un espacio más o menos grande y ahí tú vas caminando. Alguien ha dicho que cuando la escritura es esta lámpara, es para decisiones a corto plazo que hay que tomar guiados por su palabra. Necesito ser guiado, que la lámpara, la escritura me diga cómo, porque tengo que dar pasos ya. Pero también es que lumbrera. Y yo creo que ya sabemos lo que es una lumbrera, no solamente pensando, por ejemplo, en los estadios, en los grandes coliseos, que tienen unas luces, ¿cierto que sí? Que iluminan allá hacia adelante. Es lámpara para mi decisión corta, pero también es lumbrera para decisión a largo plazo. Y es más, cuando hablo aquí de lumbrera, la idea de aquí, cuando dice lumbrera, es la escritura recordándonos el sol, la lumbrera mayor, la creación. ¿Sabe qué está diciendo aquí la escritura con esto? Que su palabra ilumina más que el sol. Ella es lumbrera, ella ilumina más, pero la consumimos poco. No la anhelamos, no persistimos y necesitamos volver permanentemente a la palabra. Amén. Necesitamos volver permanentemente a ella. Dice, por ejemplo, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. D.L. Moody, teólogo con unos excelentes libros, comentarios muy buenos. D.L. Moody dice acerca de este versículo 11 que la Biblia nos guarda del pecado o el pecado nos mantiene alejados de la Biblia. La Biblia nos guarda del pecado o el pecado nos aleja de ello. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos ser persuadidos por la escritura, volver a la palabra permanentemente. Necesitamos ir a ella constantemente.
Volvamos, por favor, a Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios fue el que se encargó de inspirar a los hombres usando a cada uno en su carácter, cada uno como era, para que quedara su palabra registrada, para que quedara su palabra entre nosotros. Esa inspirada, vuelvo y repito, literalmente significa, escúcheme, dada por el aliento de Dios. Eso significa inspirada, dada por el aliento de Dios. Ya no se usa mucho porque ahorita las redes sociales y el uso literal de nuestras manos para escribir. Pero, amados hermanos, creo que de alguna manera todos recibimos siempre dictámenes de alguien y ese alguien nos dice, escriba. Y escriba para que no se le olvide, sobre todo, ¿no? Escriba, que quede constancia, que quede escrito. Bueno, el Señor usó, el Espíritu Santo puso en el corazón, hablando desde Moisés, por ejemplo, los profetas menores, los profetas mayores, David, que escribió la mayoría de salmos, etcétera. Todas sus circunstancias alrededor. Uno, para que nosotros podamos conocer al Señor, pero a la vez, y repito, que Dios en su gracia, hermanos, Dios en su gracia, en su omnisciencia y sobre todo en su omnipotencia, haya salvaguardado su palabra. Porque ha recibido, es el libro más atacado, el más vilipendiado, el más quemado, el más odiado. Es el libro, ¿por qué? Porque es el libro que confronta con Dios. Es el libro, por lo repito, ante la escritura uno tiene que tomar una posición. O se alegra con ella o se duerme con ella. Usted tiene que tomar una posición. O se gozan la palabra o rechazan la palabra. Toma una decisión ante la escritura, como obviamente ante el Señor. Nadie puede quedar simplemente impávido ante Él, como que pasó el Señor y no me interesó. No, hay que reaccionar ante Él, reaccionar ante su palabra. No podemos quedarnos simplemente pasivos. Tenemos que ser creyentes activos. Vuelvo y repito, sabiendo que quien la inspiró la guarda, quien la inspiró, como dije ahora, el Espíritu Santo está allí para ayudarnos cuando la abrimos. Está allí para ayudarnos y ayudarnos, ¿por qué? Porque dice que es útil para enseñar. Y aquí me tengo que detener solamente unos breves momentos. Yo no sé cuánto tiempo llevo. Me falta todavía hace poquito. Ay. Miren, aquí me debo detener un ratico cuando dice que es útil para enseñar. Un ratico, ¿por qué? Porque es muy importante que quienes enseñan la palabra, maestros que comunican a otros la palabra, tengan buen conocimiento panorámico, completo de la escritura. Porque alguien dijo que poner a enseñar, darle el púlpito, por ejemplo, a alguien que no sabe predicar o que no tiene el llamado a hacerlo, que no sabe ni cómo preparar un sermón, cómo preparar un mensaje, es como pedirle, dice un escritor, Charles Spurgeon, en un libro que se llama Discursos a mis estudiantes, dice él en la introducción, que es como decirle a un ciego que nos dé clases de luz, a un ciego que nos hable de las diferentes facetas que hay en el arco iris. Es lo primero que dice, que es útil para enseñar. O sea, no solamente porque produce cambio o debe producir cambio, obviamente, cuando es la escritura enseñada, sino porque él es el primero en recibir la palabra a su propio corazón. De allí que sea útil para enseñar. Y también dice, amados hermanos, que es útil para redarguir.
Y aquí es muy interesante este término redarguir. Vuelvo y repito, estoy en el versículo 16, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir. Les voy a explicar brevemente qué significa redarguir. Es cuando tenemos un argumento X acerca de Dios, acerca de la creación, acerca de Jesús, un argumento cualquiera en contra, que puede ser válido su argumento y hablaríamos de ese argumento. Pero redarguir es que usted viene con sus argumentos, sus preguntas, sus cuestionamientos, que repito, válidos, si se quiere contrarios, pero usted viene a la palabra y sale cambiado, sale transformado. ¿Qué pasó? Quedó redarguido. No fue violentada, no fue violentado el pensamiento. No, al venir al Señor, al venir a la Sagrada Escritura con un corazón de sana intención, con una mente, aunque tenga muchas preguntas, muchos cuestionamientos, al venir no sale de la misma manera que entró. ¿Sale qué? Redarguido. Sale transformado, sale cambiado. Su argumento queda allí en el piso, no es que quede avergonzado y entonces nos vamos a gozar y a burlar porque no. Esa no es la intención de la escritura, ni mucho menos al enseñarla, sino que al ser redarguido hay un entendimiento nuevo de quién es Dios en su palabra, de cómo es Jesús, de venir ante Él, redarguir. Y útil también para corregir. ¿Cuántos de aquí necesitamos corrección? Tan poquitos, ayúdenme, no me dejen solo. ¿Sí? Necesitamos ser ¿qué? Corregidos. ¿Quién lo hace? La Sagrada Escritura. Pero como poco vamos a ella, entonces seguimos siendo los mismos con las mismas. Seguimos en la misma situación. Pero el Señor nos dé su gracia. Amados hermanos, miren, la corrección de la palabra del Señor, que en parte es gran parte es disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, hablamos de la vara de Dios. Siempre el Señor, siempre, Él va a usar algo para cambiarnos. Él va a usar algo para transformarnos cuando venimos a su palabra con toda diligencia. Déjenme si encuentro un versículo de esto que estoy hablando. Miren lo que dice el Salmo 119, el versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Esto es ser corregidos por el Señor. Vuelvo y repito. Alguien ha dicho algo así como esto, basado en este versículo 92 que acabo de leer. Dios a veces permite ciertas aflicciones con tal de conducirnos a su palabra. Dios permite a veces ciertas situaciones difíciles con tal de que nos humillemos y volvamos a su palabra. Es una manera en Señor cerrarte, como ponerte en paredes donde te va cerrando y cerrando y cerrando y cerrando y cerrando y cerrando y cerrando. Y es, pero el Señor te está diciendo, es que yo quiero que vengas a mí. Y una vez vamos a Él, la corrección viene y gozamos de esta libertad que hay en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea su nombre. La escritura, por ejemplo, también en el Salmo 119, nos habla en el Salmo 119 hay 12 funciones que cumple la escritura. También los que quieren escribir los versículos se los voy a dar. Las 12 funciones que están en la escritura. Muy bien. Limpia, vivifica, sustenta, confirma, defiende, consuela, instruye, ilumina, da seguridad, sostiene, trae paz y libera. Los versículos son así. Cuando dice la escritura en el Salmo 119 que limpia, versículo 9, 119, 9.
vivifica, versículo 25, sustenta, versículo 28, confirma, versículo 38, defiende, versículo 42, consuela, versículo 50, instruye, versículos 98 y 99, ilumina, lo que hablamos ahora, el versículo 105, da seguridad, versículo 114, sostiene, versículo 116, trae paz, versículo 165 y libera, versículo 170. En todas esas cosas son las funciones que hace la palabra del Señor en todos nosotros. Bendito sea su nombre. Amén. Y finalizo, amados hermanos, con lo que poníamos, y otra vez, por favor, Rosaliano, el centro de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es Jesucristo. Que podamos verlo a Él, gozarnos en Él, recibir de Él, ser transformados por Él, persuadidos por Él, enseñados por Él permanentemente. Amén. Yo creo que es suficiente por hoy. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en estos momentos por tu palabra entre nosotros, por seguir haciendo una obra en nuestros corazones. Gracias por traernos todo el consejo, toda la instrucción de tu palabra a nuestras vidas. Y te rogamos que conforme al propósito tuyo se siga cumpliendo, Señor, lo que está en tu benevolencia para todos. Si alguno de nosotros se ha alejado, se ha apartado, si alguno de nosotros se ha enfriado, Señor, en cuanto a buscar tu palabra, te rogamos una renovación. Te rogamos, Señor, esa transformación para todos. Soy el primero en necesitar de tu nombre y de tu obra, Señor, hacia mi vida. Pongo en tus manos aún los hermanos que no están hoy aquí entre nosotros, para que también sobre ellos tu palabra siga haciendo la obra. Y gracias por permitirnos recibir el consejo tuyo. Señor, te damos gracias por aquellos hombres que al recibir el testimonio de tu palabra la dejaron escrita y hoy poderla tener entre nosotros. Asimismo por aquellos que la reformaron para traerla a todo el pueblo. Aquellos maestros que enseñan, a los pastores que predican, a los que discipulan a otros. Te ruego, Señor, que sobre todos tú seas el centro. A los creyentes nuevos que están dando sus primeros pasos en ti, que ellos puedan crecer también en el conocimiento tuyo, Señor, en afirmarse en ti y en servirte a ti. Gracias, Señor, por traernos tu palabra en esta noche y por seguir hablando a nuestras vidas. Todo el honor, la gloria y la alabanza siempre son tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor en todos, hermanos.